A principios de este año, apareció un libro muy dedicado a la libertad individual y muy libertario en su lealtad, por lo que inevitablemente invitó a la comparación con el libro de Rand, La rebelión de Atlas. Fue publicado por un editor prácticamente desconocido, Accurate Press en St. Louis. Y hasta donde yo sé, no ha tenido ninguna fanfarria. Compré el libro a través de ISIL. Revisé varias librerías en Los Ángeles. No solo no lo tenían, sino que no lo tenían en su lista de libros nuevos o próximos. En lo que a ellos respecta, no existía. Y sin embargo, me impresionó mucho cuando lo leí. El autor, John Ross, St. Louis, es muy consciente de la importancia de su tema. Él dice, en una oración en la introducción, él dice, da un montón de paralelos históricos de actos legislativos que se suponía que tenían grandes consecuencias y tuvieron malas consecuencias involuntarias. Sus ejemplos de la iniciación de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, un montón de cosas. Y dice, hoy en día en Estados Unidos, las personas honestas, exitosas y productivas una vez más están siendo despojadas de su libertad y su dignidad y se les frota la nariz. El conflicto se ha estado construyendo durante más de medio siglo, y una vez más, las banderas de advertencia ondean frenéticamente mientras los instigadores se precipitan hacia el abismo y su propia perdición. Espero que estas personas se detengan y reviertan su curso antes de que lleguen al punto en que tal reversión ya no sea posible. Ahora, eso bien podría haber sido una declaración introductoria para la rebelión de Atlas también. Sin embargo, algunos puntos de comparación. Ambas novelas tienen temas algo similares. Atlas, por supuesto, es un argumento extendido a favor de la libertad y especialmente de una economía libre. También lo son las consecuencias no deseadas, pero su enfoque especial son las leyes de armas y la cultura de las armas. Ambas novelas son bastante largas. Atlas tiene un poco más de 1.1 páginas. Y las consecuencias no deseadas tiene alrededor de 900. Supongo que tomó el nombre de Hayek, aunque tampoco creo que fuera original de Hayek. De todos modos, ambas novelas tienen tramas entrelazadas de cierta complejidad. Atlas, como saben, tiene varias tramas al mismo tiempo, pero todas se alimentan entre sí. Y eso es más o menos cierto de este también. Es un poco desagradable al principio. Tienes un par de cientos de páginas en las que te familiarizas con un conjunto de caracteres y luego obtienes otro conjunto de caracteres. Después de todo, la cosa comienza en 1906, aunque la mayor parte es hoy, y no sabes exactamente dónde estás, aunque todo tiene un objetivo definido. Espera un poco y todo tendrá sentido, pero no necesariamente lo hace de inmediato. Ambas novelas tienen personajes fascinantes, pero en ambos casos, los personajes son más portavoces de ideas que personajes por derecho propio. Creo que es justo decir que eso es cierto para las astas. Hay algunos personajes que viven y respiran solos, como Riordan, pero en su mayor parte, los personajes son símbolos de ideas. Y es por eso que les está costando tanto conseguir un guión para la película de Atlas encogido, porque no sé exactamente qué palabras poner en la boca de los personajes, nada parece natural. Y lo mismo es cierto aquí. Hay un personaje principal en Unintended Consequences llamado Henry Bowman, que se prepara a lo largo de la primera parte del libro y que es el personaje principal durante el resto del libro. Pero incluso ese personaje no es exactamente lo que llamarías tridimensional. Ni siquiera un personaje tan tridimensional como Riordan en Atlas.
Creo que incluso en Atlas, aunque es un libro tremendo, en lo que respecta a la caracterización, no veo una caracterización tan completa como la que tiene, por ejemplo, el novelista favorito de Irán, Víctor Hugo, o en su novelista favorito del siglo XX, Joseph Conrad, con quien discutí muchas cosas con Ren, no con Conrad. Joseph Conrad, with whom I discussed many things, with Ren, not with Conrad. Así que un par de otros breves puntos de A comparación. couple of other brief points of comparison. Hay bastantes escenas de pasión y sexo en ambas novelas, pero el sexo en Unintended Consequences es mucho más obsceno que en Atlas. Y el lenguaje utilizado es tal que la propia Rand nunca usaría en sus libros. Pero ambas novelas contienen, y esta es la característica más importante, discursos poderosos y elocuentes, que duran bastante tiempo, pero que son realmente fascinantes. El discurso de Francisco sobre el dinero es paralelo al número de otros discursos distinguidos que ocurren en el libro de Ross. Además, en el libro de Ross, estamos tremendamente involucrados en los asuntos de hoy. Los hay. Hay un pasaje sobre Vincent Foster, por ejemplo. Tanto los davidianos de Rama como la gente de Ruby Ridge aparecen muy brevemente como personajes en la novela. Quiero decir, no hay duda de su impacto contemporáneo. Voy a leer algunos pasajes y luego haré algunos comentarios generales y entraré en mi tema principal, que es la ética de la venganza, que es, me parece, el motivo principal de este libro. Tal vez no sea el motivo principal. El motivo principal tiene que ver con sacar al gobierno del negocio de las armas. Y un poco más ampliamente que eso. Sin embargo, eso es lo principal. De acuerdo. Ahora, no puedo darte el sabor de esto describiéndolo. Tengo que darte algunos pasajes. En una escena, un amigo del personaje principal, Henry, regresa. Es un abogado que regresa de Sudáfrica después de 30 años. Y tiene muchas armas y otras cosas que traer. Y para su gran sorpresa, no ha estado en los Estados Unidos durante 30 años y ahora sus armas están confiscadas en su contrabando. Aunque son suyos, no puede probar que los compró hace 30 años. Uno de ellos tiene una pequeña punta de marfil. El marfil está prohibido. Eso lo convierte en contrabando, y todo es confiscado. Y eso es solo el comienzo de una serie de cosas similares. Quiero decir, solo la molestia de las leyes. Ahora, uno o dos pasajes. No esperen, dice Henry al sudafricano que regresa, no esperen que los oficiales de policía renuncien en lugar de cumplir las órdenes que no les gustan. No lo harán. La policía estatal no renunció hace 30 años. En su lugar, utilizaron gasolina, palos de Billy y pastores alemanes en los manifestantes por los derechos civiles. La policía federal en Baco el año pasado no renunció. En cambio, usaron ametralladoras y tanques contra un grupo de personas que sospechaban que no habían pagado un impuesto de $200 y quemaron vivos a los 86. En Los Ángeles, San Luis y Chicago, la policía no está renunciando. En cambio, están llevando a cabo una guerra en proyectos de vivienda pública. Están confiscando armas que no han sido robadas. Los están confiscando a personas que no tienen antecedentes penales, y así sucesivamente. El llamado proyecto de ley contra el crimen contiene una medida para contratar a miles de policías de Hong Kong. ¿Por qué? Porque estos oficiales ya están altamente capacitados para confiscar armas de chinos, y no renunciarán cuando se les ordene confiscar material. Y una serie de otros datos, algunos de los cuales no me eran familiares, mucho de esto. Y el estadounidense que regresa de Sudáfrica dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y Henry das, bueno, anímate. Dice que el socialismo está muriendo en todo el mundo, pero Washington solo quiere intentarlo una vez más. Espero que no lo mate primero, dijo Henry. Este es un ligero anticipo de lo que vendrá. Un par de otros pasajes para dar una idea de cómo procede.
Mi abuelo, dijo Henry, creció en una familia de agricultores a fines del siglo pasado. Su familia nunca recibió un centavo del gobierno, que sé que es exactamente como él pensó que debería ser. Se abrió camino a través de la universidad y la escuela de leyes y ahorró con las ganancias de su trabajo legal. En los años 20, se le acercó un hombre que había diseñado un disco de arado mejor. Compare esto con algunos pasajes de Atlas. Estaba buscando patrocinadores. El abuelo sabía algo sobre arar, así que vio al hombre demostrar su diseño y lo ayudó a obtener el financiamiento. Parte del dinero provenía de los ahorros del abuelo, lo suficiente como para ser dueño de una séptima parte de este negocio de inicio. Luego vino el accidente en el 29 y todavía estaban en números negros y no tenían deudas. Y como eran una empresa privada, nadie había comprado acciones con un margen del 10% o se había visto atrapado en una pequeña contracción. Las grandes compañías de productos agrícolas estaban siendo afectadas por esta serie de ejecuciones hipotecarias agrícolas, y se dieron cuenta de esta compañía privada que todavía disfrutaba de ventas decentes y ganaba dinero. Y resulta que, ¿cuál era el nombre de esa empresa? Era la compañía John Deere. Ahora John Deere, después de pagar todos sus impuestos corporativos, y casi siempre declaran una parte de lo que queda después, ¿adivina qué? El dinero se grabó de nuevo. Luego pasa por una larga letanía de los diversos impuestos sobre casi todos los activos que están siendo que el hombre tiene. Así que al final, realmente queda muy poco. Así concluye. Lo descubrí hace un año, dice Henry. Totalicé los impuestos que pagué hasta la fecha sobre el ingreso del trabajo. No los contaba en dividendos o intereses. El total fue 6 veces los impuestos sobre todas las fuentes de ingresos pagadas por el presidente de este país y su esposa sumados. Nunca he mentido sobre mis ingresos ni he perjudicado a nadie a sabiendas. ¿Y sabes algo? He pagado cada uno de esos impuestos sin quejarme, incluso cuando el presidente anunció que personas como yo no estaban pagando nuestra parte justa. He sido un deporte muy bueno, y uno pensaría que el gobierno me dejaría solo para ganar dinero para que pudieran seguir tomando la mitad. Pero en cambio, se meten con lo que realmente me gusta hacer, algo que es un derecho fundamental supuestamente garantizado por nuestra Constitución, y hacen todo lo posible para quitármelo. Henry negó con la cabeza, y Ray sospechó que su amigo no había terminado del todo. Nunca he dicho esto en voz alta, pero sabes que todas esas horas que he pasado desarrollando mis habilidades de tiro, y todo el dinero que he gastado en municiones y membresía en clubes y mi campo de tiro privado aquí, y todo el tiempo que he pasado entrenando a otras personas para protegerse, incluidas muchas mujeres en el departamento de policía, siempre gratis, creo que el gobierno debería decir: oye, Henry Bowman, buen trabajo. Queremos que las personas sean hábiles. Queremos que estén a salvo con armas. Queremos que puedan protegerse del daño. Queremos que todos sean autosuficientes. Ojalá tuviéramos más personas como tú con buenas habilidades con las armas y una vida de experiencia para transmitir a los demás, sigan con el buen trabajo. Pero en cambio, me han tratado a mí y a otros como yo con absoluto desprecio. Han confiscado nuestra propiedad y puesto a personas como yo en prisiones de máxima seguridad por la propiedad de arandelas de guardabarros o alegando que eran piezas de silenciador sin ensamblar o piezas de tubos de silenciador. No le han disparado a un hombre, le han disparado a la esposa de un hombre en la cabeza porque la culata de su arma era demasiado corta. Golpearon a la esposa embarazada de otro hombre hasta que abortó por una colección de armas en la que el tipo había hecho todo el papeleo estúpido y las cosas que la ATF quería. Queman vivas a 90 personas por un disputado impuesto de $200. Si cree que tiene derecho a comprar, poseer y disparar armas pequeñas de manera segura tanto y tan a menudo como pueda, y ejerce este derecho con regularidad, nuestro gobierno lo ha calificado de enemigo. Te perseguirán más implacablemente y te atacarán más severamente que a las personas que recogen fugitivos, adolescentes en la estación de autobuses y los torturan hasta la muerte en cámara para películas Snaptel, Mercado Negro. Estos matones de estatus se están centrando en lo más importante de mi vida. Poder ejercer mi derecho a comprar armas y dispararles es más valioso para mí que todos los millones que se han llevado. Lo que estás describiendo es mucho peor que cualquier cosa que vi en Sudáfrica, dijo Ray. Ray miró a su amigo, y su mente se quedó en blanco cuando dijo que no había nada que pudiera hacer al respecto. Hace 16 años, se dijo a sí mismo, vi a este hombre enfrentarse a una estampida de búfalos con un rifle de cerrojo porque pensó que la manada iba a pisotear uno de mis rastreadores y lo hizo con una sonrisa. Ahora se siente golpeado por su propio gobierno. Bueno, cuando llegues a donde empieces a dispararles, llámame. Jesús, ¿de dónde vino ese pensamiento? Dijo.
Y eso es. That's De acuerdo, casi he almost terminado finished con with esa that parte. Poco a poco, Gradually, the la idea idea de of lo que what hay to que be hacer done- al is to be respecto done about germina it en su mente. germinates in his mind. De acuerdo, un elemento rápido más. Creemos que la cultura es importante y estamos dispuestos a pagar por nuestra parte. Las personas en la cultura de las encías tienen una educación superior al promedio, ingresos superiores al promedio, participación criminal casi inexistente. Nosotros, en la cultura de las armas, ofrecemos comprar las armas excedentes del gobierno y, en cambio, las cortan. Las personas en la cultura de las armas tienen un mejor historial de seguridad que cualquier departamento de policía de la nación, pero varios estados en realidad nos prohíben usar armas incluso para autoprotección. Nosotros en la cultura de las armas jugamos con sus reglas. Pero si incluso sospechan que hemos ignorado un proceso de impuestos de $200 en total sobre las armas que donde la madera y el acero son demasiado largos o un poco demasiado cortos, gastarán más de $1 millón observándonos durante meses, y luego dispararán a nuestras esposas e hijos o nos quemarán vivos. Y cuando el público se indigna por estas acciones, el gobierno emite cartas de reprimenda y envía a los tipos que mataron con licencia pagada. En las décadas en que los federales han estado asaltando y matando a personas en la cultura de las armas por sospecha de impago de impuestos de $200, ningún agente federal ha sido multado con un solo dólar o ha pasado ni una noche en la cárcel. Fleming se detuvo un momento y tomó otro trago. ¿Y sabes algo más que nunca sucedió? Hasta el día de hoy, ni una sola persona en la cultura de las armas ha dejado caer el martillo sobre uno de estos federales. Ni una vez. Luego, después de que estos bastardos de estatus hayan hecho todas estas cosas, sonríen y nos dicen que les gusta cazar patos y que las únicas leyes que quieren aprobar son leyes razonables. Lo sé, Sidney, todo lo que dices es verdad. Todavía no puedo creerlo. ¿Qué crees que va a pasar? Una de dos cosas, dijo Fleming con un suspiro. Uno de los partidos políticos se despertará, olerá el café y comenzará a restaurar y reafirmar todos los artículos de la Declaración de Derechos, las enmiendas 2, 4, 5 y 10. Y si eso no sucede, dijo Rejanley. Tardó varios momentos en hablar, aunque era obvio que sabía exactamente lo que iba a decir. Luego dijo, vamos a tener una guerra civil. Ahora, la última parte del libro es sobre esta guerra. No puedo entrar en detalles al respecto, solo quiero hacer algunos comentarios. No tienen claro qué hacer. ¿Qué pueden hacer? Por lo general, uno toma la raíz legal, pero aquí es la ley misma la que está corrupta. Entonces, ¿qué pueden hacer para corregir la situación? Lo que me estás diciendo, Ray, es, ¿ves a ese tipo de ahí esperando el autobús? El que lleva el traje un poco más arrugado que el tuyo. Sí, ese es el indicado. Es un agente de la ATF. La semana pasada inspeccionó el inventario de una tienda de armas local. Encontró un solo tiro 22 con un cañón de 16 pulgadas y media y lo miró de cerca y vio que era un agujero liso hecho para un préstamo de 22 tiros y llamó a un supervisor. 16 pulgadas es el límite para rifles. Y así sucesivamente. Posesión ilegal. El dueño de la tienda y sus empleados ahora están en la cárcel tratando de recaudar $250 cero. Fianza, acusados de violar la Ley Nacional de Armas de Fuego, conspiración para violar las leyes de armas de fuego, violar RICO. Todo el contenido de la tienda, así como el edificio en sí, han sido incautados bajo las nuevas leyes de decomiso. El agente está a punto de ir al estacionamiento del banco ahora. ¿Qué haces con él? Digo, ponle un 22 en la nuca cuando juegue con las llaves de su coche y luego aléjate. De acuerdo. Esa resulta, gradualmente, ser la solución preferida en esta novela. Quiero discutir eso brevemente. Voy a comparar esto con un par de otras obras. En la novela, el personaje principal comienza por no quiere decir que quiera vengarse, no sabe exactamente cómo hacerlo, pero está atrapado en su propiedad por algunos agentes federales y agentes de la ley.
Y así, en defensa propia, los mata y se corre la voz a otros y luego el asesinato comienza en varios frentes en todo Estados Unidos, siempre de agentes federales, ocasionalmente de personas que han promulgado leyes de control de armas. Así que aquí tenéis el motivo Get Even. Y antes de evaluar eso en el caso de esta novela, quiero comparar muy brevemente esto con un par de otras obras contemporáneas de las que quizás no hayas oído hablar. Hay una novela futurista que salió hace unos 2 años llamada Hear the Cradle Song de Gunnarsson. Y está ambientado unos 30 o 40 años en el futuro. Muy brevemente, tiene, de nuevo, el motivo de la venganza, pero con un tipo diferente de problema. Se trata de un tema del que las personas que no están en el sur de California quizás no hayan escuchado mucho. En la novela, los extranjeros ilegales se han multiplicado. Han cruzado la frontera y han recibido mucha asistencia social gratuita, atención médica, lo que por supuesto despierta la ira de los estadounidenses porque muchos de los estadounidenses no pudieron obtener lo mismo a pesar de que lo necesitaban con la misma urgencia. Y para resumir, en unos 30 o 40 años hay una guerra entre ellos. Y tienes en la conclusión de la novela la batalla de Beverly Hills, que, sin embargo, ha perdido por los nativos americanos. Lo que se hace, los ilegales ganan y se apoderan de California, que dicen que ya les pertenecía para empezar, e hicieron lo mismo con los blancos europeos que los blancos europeos hicieron con los indios americanos, originales hace 100 años. Aquí había una novela de venganza, no tan bien escrita, pero es bastante dramática. Pero es una venganza por una razón diferente, sobre un tema diferente. Hay otra novela del autor francés Jean Raspail, de la que algunos de ustedes habrán oído hablar, llamada El Campamento de los Santos. Se trata de la invasión de Francia por ilegales de Argelia y luego de otras partes de África y finalmente de otras partes de Asia. Y al final, es una lucha perdida de los ciudadanos franceses. Pierden sus casas, pierden sus tierras, la mayoría de ellos pierden la vida, y la cultura francesa se va por el desagüe. Esto es ahora según el autor de esta novela futurista. Pero de nuevo, cógelos. Violencia, ese es el tema. Un ejemplo más de esto antes de volver a la novela. Otro libro que no puedo evitar comparar con estos, aunque no es una novela, sino un libro histórico de John Sack hace solo un par de años llamado Ojo por Ojo. Y este libro trata sobre medidas de venganza o represalias tomadas por los reclusos de Dachau y los otros campos de concentración en Polonia. Cuando fueron liberados por los rusos, vagan por el campo y matan a cualquiera que sea alemán, independientemente. Esta es una pequeña parte de la historia no muy conocida, pero este libro la documenta y dramatiza muy bien. De lo que estoy hablando realmente no es de ese libro que quiero comparar, pero es una historia de represalias en extremo. Muchas de las mismas torturas que se les infligieron en Dachau y otros campos de concentración se infligen a los alemanes que, bueno, habían ocupado durante mucho tiempo Alemania Oriental y parte de lo que se cedió a Polonia en 1945 después de la guerra. Y esto se hizo independientemente de quienes fueran. Muchos de ellos eran solo agricultores, comerciantes, pero fueron asesinados, torturados, algunos de ellos ahogados, algunos de ellos simplemente enjaulados y luego abandonados para morir de hambre o sed. Y esto sucedió a gran escala. En octubre de 1719, 45, el presidente de Polonia decretó que los alemanes que aún no estaban en prisión debían ser expulsados de Polonia y de toda la Alemania administrada por Polonia. Y al sonar las campanas, la policía polaca los acorraló y los condujo, millones de ellos, a trenes y forzó la mayor migración en toda la historia de la humanidad. Y Winston Churchill, en ese mismo mes, anunció a la Cámara de los Comunes, dijo, que un enorme número de alemanes están completamente desaparecidos. No es imposible que detrás del telón de acero se esté desarrollando una tragedia de una escala prodigiosa.
Y otro miembro de la Cámara de los Comunes dijo, es por esto por lo que murieron nuestros soldados. Ahora tienes, de nuevo, un intento masivo de venganza. Todos estos son de alguna manera similares, pero de alguna manera diferentes. La justificación de tal violencia de represalia. Uno, en primer lugar, ¿contra quién debe dirigirse? Bueno, como libertarios, una respuesta clara a eso en cualquier caso. Solo contra aquellos que son culpables de la ofensa. Ni contra sus amigos, ni contra sus parientes, ni contra sus compatriotas. Eso es lo que es tan angustiante desde nuestro punto de vista sobre la guerra, que en la guerra matas a personas que no te han hecho nada. Quiero decir, los franceses y los alemanes en lados opuestos de las trincheras, cada uno matándose entre sí, aunque ninguno tiene ningún rencor personal contra el otro, representa una amenaza, al menos para esa nación, tal vez no para esa persona. Claramente, el punto de vista libertario es si no es culpable, entonces no se requiere acción, sin castigo colectivo, sin culpa colectiva. Se opone al colectivismo de todo tipo, pero especialmente a este tipo de colectivismo. El colectivismo sigue siendo muy popular. El racismo es quizás, como dijo Ryan Rand, la peor forma de colectivismo, pero ahí está. Hacer cosas a las personas porque son de una determinada raza, porque son de una determinada nacionalidad, debido a un determinado género. Ahora, esto es, en gran medida, lo que se hizo en Ojo por Ojo. No había estado al tanto de todos esos hechos antes. Solo por su nacionalidad. Eran alemanes que no habían ocupado lo que Alemania Oriental y una parte de Polonia después de que parte de Alemania Oriental fuera cedida a Polonia en 1945. Solo por su nacionalidad, fueron asesinados, torturados, ahogados, hambrientos en grandes cantidades. Y la mayoría del mundo occidental nunca escuchó sobre esto. Por supuesto, se les había hecho mucho, ya ven. Las personas que hicieron esto habían sufrido en los campos de concentración y sentían que nada, ningún castigo sería demasiado grande, excepto que no siempre conseguían a las personas adecuadas. Ahora, en consecuencias involuntarias, comenzaron, lo siento, infligiendo castigo solo a las personas que habían hecho algo. En las personas que, sobre los reguladores, sobre las personas responsables de hacer cumplir las leyes de armas y, a veces, sobre los miembros de la legislatura que habían promulgado leyes de armas. Un montón de ellos fueron asesinados a lo largo de la novela, simplemente fueron aniquilados. Y se hizo con brío y entusiasmo. Se hizo con gusto. Al parecer, el autor también, después de esta lista de todas las cosas, todos los delitos cometidos por los pistoleros, obviamente está entusiasmado con el tipo de castigo que se necesitaba. De todos modos, mi primer punto es aparentemente obvio. Solo los culpables lo merecen, nadie más. Solo los que lo han hecho, no sus compatriotas. Por supuesto, hay cierto desacuerdo sobre quién es culpable. Quien debería ser considerado culpable. Ese es un punto problemático. Recuerdo que durante mi primera candidatura a la presidencia del Partido Libertario en el 72, mi director de campaña, el Dr. Jack Willis, dijo que cualquier persona asociada con el gobierno debería ser asesinada. Y él dijo, ahí es donde nos llevan los principios libertarios. Y dije, bueno, aquí está el cartero que entrega el correo todos los días. Quiero decir, ya sabes, vas a matarlo. Sí, mátalo. Eso les mostrará que trabajan para una organización corrupta y malvada como el gobierno. Eso. Pensó que todos los demás, incluyéndome a mí, eran muy inconsistentes al no llegar a esta medida extrema. Entonces, en cualquier caso, hay diferentes puntos de vista sobre quién es culpable. La siguiente pregunta relacionada, por supuesto, es ¿cuántas represalias se requieren?
En Atlas Shrugged, lo que le sucede a los Oren Boils del mundo, las personas malvadas que, los villanos de la novela, por lo que sé, nada, excepto que están sin trabajo. No los matan, no mueren, que yo sepa. Lo que sucede, sin embargo, en consecuencias no deseadas es mucho más salvaje. En sus mentes, al menos era merecido, pero bastante salvaje. El autor se deleita en describir exactamente lo que las armas hacen a varias partes del cuerpo de la víctima y extrae confesiones de los agentes federales antes de morir, cosas de ese tipo. La novela lo es. Es algo fuerte para leer cuando llegas a esos pasajes en la segunda mitad del libro. Entonces, dijimos la pregunta de cuánto debería exigirse. Una vez más, las opiniones difieren sobre eso. Algunos dicen solo lo que se hizo en ellos, otros ojo por ojo, otros dicen que no, el único principio general es alguien de proporcionalidad. Cuanto más se le ha hecho a usted o a los suyos, más tiene derecho a devolverles. Pero es un poco vago, y ciertamente hay mucho desacuerdo en cuanto al alcance de eso. Y luego, la pregunta final sobre este aumento es, ¿cuál es la justificación de todos modos? Como sabrá, si ha tenido algún curso de ética, existen diferentes puntos de vista sobre la justificación del castigo. No solo el castigo por la ley, sino el castigo individual por lo que una persona le ha hecho a otra fuera de la ley. Los puntos de vista populares de hoy no son los puntos de vista de Ayn Rand o del autor de Consecuencias Involuntarias. Las vistas populares son una especie de vistas correctivas. El propósito del castigo es mejorar a la persona que lo hizo, para que no lo volvamos a hacer. Esa es la teoría de la naranja mecánica. Hay otros. Otro punto de vista es la disuasión. Bueno, lo hacemos simplemente para disuadir a otras personas de cometer el mismo tipo de crimen. Hay muchos problemas sobre los determinantes en los que no puedo entrar aquí. Una de ellas es que no exige que la persona sea realmente culpable. La disuasión puede ser igual de efectiva si lo está transportando por ferrocarril. Y hay muchas otras cosas al respecto, como usar a una persona como un medio para el fin de otras personas, violando así un famoso principio kantiano. La disuasión, en un aspecto, se vio bastante afectada en consecuencias no deseadas, porque al final de la novela, no hay nadie que quiera volver a ser un agente federal. Pero todas estas, en general, son razones orientadas al futuro o, como las llamamos, utilitarias que deberíamos castigar para lograr ciertos efectos buenos o evitar ciertos efectos malos. Esa no parece ser la teoría operativa en ninguna de estas novelas. La teoría operativa parece ser la retribución. Retribución. No lo castigamos para causar buenos efectos. Lo castigamos porque ha cometido un delito o ha cometido una mala acción y debe ser castigado. No para promover algunos efectos o porque pueda influir en alguien más para mejor, sino simplemente porque lo hizo. Lo hizo y se lo merece. Es por eso que esto se llama la teoría del castigo del desierto. Esta teoría en general se llama retributivismo. Y Ayn Rand era un retributivista. Y cuando una vez le mencioné cómo Immanuel Kant era el archirretributivista, y dije, eres bastante consciente. Y como Kant era el filósofo por encima de todo lo que odiaba, no le gustó exactamente este comentario, pero era cierto, así que lo dejó pasar. En cualquier caso, el castigo no es para, sino por. La prueba, brevemente, de si eres atributivista o no, podrías decir, es esta. Bertrand Russell sugirió una vez que todos los asesinos fueran condenados, enviados a alguna fértil isla del Mar del Sur donde pudieran seguir existiendo fácilmente. Y entonces no tenemos que hacerles nada, no tenemos que hacerlos sufrir. ¿Por qué quieres que sufran? Solo déjalos hacer lo que van a hacer allí. Y cuando se lo mencioné a Ayn Rand, pensó que era terrible.
Quiero decir, esto mostró la corrupción de la filosofía moderna, que un filósofo como Russell debería decir algo así, porque precisamente en su opinión, la idea era hacerle expiar su hecho, hacerle sufrir por el hecho que ha cometido. No estaba en ninguna para hacerlo, fue estrictamente un porqué. Eso también parece operar en la novela Consecuencias Involuntarias. Sin embargo, hay un pequeño problema que tiene una especie de retributivismo perseguido. No es el miedo en sí, sino cosas con las que es tan fácil mezclarse. Eso es verdad. Digamos que lo castiga porque ha hecho una determinada acción. No lo castigas más de lo que merece, pero lo castigas con lo que merece. Y ahora aquí está el problema. Considere a una persona que ha sido torturada en los campos de concentración nazis. ¿Esa persona está interesada en la justicia? Justicia significa hacer que las personas obtengan lo que merecen. La teoría del castigo del desierto es la teoría del castigo de la justicia. ¿Le interesa la justicia o le interesa la venganza? Son cosas muy diferentes. Justicia significa arreglar las cosas, dar a cada persona lo que se merece. Ni más, ni menos. La venganza puede no conocer límites y puede seguir adelante. Una venganza contra BY ve vengarse de los parientes de AY y encenderlos de B y así, sucesivamente puede durar para siempre. Con la justicia, se intenta y se detiene. Así que hay una diferencia, pero es muy diferente. Es muy difícil en un caso práctico real para la persona que ha sufrido mucho saber qué es lo que está buscando. ¿Le interesa la justicia o la venganza? Ahora, una persona puede pensar que lo que quiere es justicia de alguien que ha hecho algo, como asesinar a un miembro de su familia, cuando lo que realmente quiere es vengarse. Y esto es muy difícil de resolver. Y las personas que están acostumbradas a ser muy honestas consigo mismas y muy imparciales encuentran grandes dificultades con esto, porque no puedes convencerlas de que lo que realmente buscan es justicia y no solo venganza. En la práctica, es difícil trazar una línea exacta entre el impulso a la justicia, que es imparcial, y el impulso a la venganza. Y ese es el tipo de... En general, simpatizo con la visión retributiva, pero es muy difícil resolver este tipo de cosas. Podría presentar muchos problemas y dificultades con esto que no tengo tiempo para hacer. Solo quería presentar el punto de vista y cómo resulta esto y cuál es la razón de ser, tanto en Ayn Rand como en consecuencias no deseadas. Permítanme concluir con esto. A quien quieres castigar depende de quienes sean tus enemigos favoritos, como rol. Permítanme presentarles a otro enemigo favorito, el mío. Bueno, hay un par de ellos. Y la pregunta sobre qué se debe hacer. Mi principal objetivo de Veneno cuando escucho las noticias nocturnas es, primero que nada, que estas personas no aprecian el mal del gobierno, el desperdicio del gobierno. No se dan cuenta de que si no fuera por esta cantidad masiva de desperdicio y esta cantidad masiva de corrupción, probablemente podríamos tener todas las cosas que los comentaristas dicen que son o... Eso es impuestos bajos o menos seguridad social o lo que sea, pero no ambos. Sospecho. No solo soy sospechoso, estoy bastante seguro de que ambos serían posibles si no fuera por el tremendo desperdicio burocrático y la mala gestión de la que el público simplemente no es consciente. Soy muy consciente de ello, y esa es una parte de la escena que nunca ves. Los comentaristas no hablan de eso. Dicen, bueno, es una o la otra, o lo uno o lo otro. ¿Qué vas a hacer? Y no creo que lo sea, y los comentaristas están equivocados. ¿Por qué?
Creo que vuelve al sistema educativo. Ya se ha dicho suficiente sobre el sistema corrupto de la educación pública. No necesito decir nada más al respecto aquí. Sin embargo, ese sistema se ha deteriorado tanto en los últimos 30 años que se requiere algún tipo de represalia. En general, es como en Atlas. No los matan, no los castigan. Lo que haces es sacarlos de la oficina. Deshágase de la enorme burocracia educativa, deshágase de estas personas que exigen mayores grupos de presión. El cabildeo aumenta cada año en Sacramento y otros lugares para exigir que cada estudiante en la universidad tome más cursos de educación si quiere ser maestra. Son cursos inútiles y les impide tomar los cursos sustantivos. ¿Por qué es mi último objetivo, el periodismo? Es una rama especial dentro de la educación. Noté que llevo 20 años enseñando en la USC. Me preguntaba por qué. Revisé los registros. Descubrí que las personas a las que les iba peor en mis clases regularmente, año tras año, eran las carreras de educación y las carreras de periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué no pasaron mis pruebas? Bueno, no tenían un concepto en la cabeza. No podían mantener dos cosas claras, a pesar de que puede ser obvio para un niño de 8 años y aún así lo confundirían todo. Y esto me haría enojar, impacientar. Los llamó y todavía no lo entendían bien. Así que pensé, aquí, ¿qué es el típico estudiante de periodismo? Llega a la universidad, no es particularmente hábil ni en las ciencias ni en las artes. Y entonces, ¿qué hace él o ella? Se especializan en periodismo. Aprenden un lenguaje especial para escribir en el periódico llamado Journalis. Y algunos de ellos incluso se convierten en presentadores de noticias. Se convierten en los Dan Rathers y los Tom Brokers del mañana, a quienes la gente mira con avidez y cree que están obteniendo una buena visión de las noticias. Algunos de estos periodistas ni siquiera son explícitamente conscientes de su propio sesgo de estatus. Crecieron en el estado de bienestar. El sistema educativo nunca les ha enseñado nada sobre la Declaración de Derechos o sobre el gobierno limitado. Y así, por supuesto, no lo transmiten. Y así, gracias a estas personas a quienes millones de personas en Estados Unidos observan constantemente, las ideas que impulsaron la revolución estadounidense se pierden al no ser mencionadas. Son desconocidos y no son torturados, y la mayoría de los estadounidenses nunca escuchan de eso. Hombre, estas son las mismas personas cuyo futuro depende del conocimiento de estos mismos principios. Ahora, ¿cuál es el castigo apropiado para la destrucción de una cultura? ¿Es la muerte a los traidores contra la libertad? Seguramente han arruinado más vidas que la mayoría de los asesinos, que los controladores de armas que son el objetivo especial en consecuencias no deseadas. Tal vez, en lugar de matarlos, tal vez podrían simplemente cavar platos o hacer algo útil para ganarse la vida. Que vean las noticias presentadas por aquellos a quienes intentaron excluir regularmente durante todos estos años. Eso no es la muerte, sino algo que puede o no ayudarnos. En cualquier caso, nos ayudaría. Tal vez merecen un castigo mayor que este, pero estoy bastante seguro de que no merecen menos. Muchísimas gracias.